Evangelio de hoy. Sábado 4 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 17 al 24. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta un momento de profunda alegría y revelación en la misión de los discípulos, porque narra cómo los 72 regresan llenos de gozo, después de haber sido enviados por Jesús, experimentando el poder del nombre del Señor sobre los espíritus malignos, y mostrando que la autoridad que Cristo les había dado no era una ilusión, sino una realidad que transformaba el mundo espiritual, y confirmaba que el reino de Dios estaba irrumpiendo con fuerza en medio de la humanidad. Los discípulos vuelven diciendo con entusiasmo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y este testimonio no es solamente un relato de poder o de dominio sobre lo oculto, sino más bien la constatación de que en Cristo hay un poder mayor que todo mal. Un poder que libera, que restaura, y que abre un camino de esperanza frente a todo lo que oprime al ser humano. Pues Jesús les había confiado esa misión con autoridad divina. Y ahora ellos comprobaban su eficacia. Jesús, escuchando este reporte lleno de emoción, responde con una afirmación que marca un antes y un después. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo cual es una imagen poderosa que simboliza la derrota definitiva del maligno frente a la obra redentora de Cristo, revelando que la misión de los discípulos no era un simple gesto pasajero, sino la manifestación visible de una victoria celestial que estaba siendo desplegada en la tierra. Porque la venida del reino desplaza el poder del enemigo. En estas palabras de Jesús se abre una perspectiva espiritual profunda. Porque se nos muestra que cada gesto de evangelización, de servicio, de expulsión del mal, no es algo aislado, sino parte de una batalla cósmica donde el poder de Dios derriba los bastiones de las tinieblas. Y que los discípulos son partícipes activos en esa victoria que tiene su raíz en la autoridad del Hijo. ¿Quién es el único que puede someter por completo al enemigo y liberar a los oprimidos? Jesús reafirma su promesa y les recuerda: Les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño.
Lo cual nos enseña que la misión no se realiza por la fuerza humana, ni por habilidades especiales, sino por el don de Cristo que fortalece, que protege, y que otorga la gracia para superar los obstáculos, demostrando que el poder del discípulo está íntimamente ligado a la obediencia y a la fe en el Señor que envía. Pero inmediatamente, con ternura y sabiduría, Jesús corrige la perspectiva de los discípulos, porque les dice que no deben alegrarse tanto de que los espíritus se les sometan, sino más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Recordándonos así que la mayor alegría del creyente no está en los resultados visibles de la misión, ni en el reconocimiento de lo logrado, sino en la certeza de pertenecer a Dios y de ser parte de su reino eterno. Este detalle es fundamental, porque pone en orden las prioridades espirituales, mostrando que el valor de la misión no se mide únicamente por éxitos o signos extraordinarios, sino por la comunión con Dios que nos salva y nos inscribe en su amor eterno. Pues lo más grande que un ser humano puede poseer no es un poder terrenal, ni un carisma visible, sino la gracia de saberse hijo de Dios y heredero de la vida eterna en Cristo. A continuación, el Evangelio nos dice que Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Y esta escena es de una belleza única, porque nos deja ver cómo el mismo Hijo de Dios participa de una alegría espiritual que brota del corazón del Padre, revelando la comunión trinitaria y enseñándonos que la verdadera alegría cristiana nace del Espíritu y se orienta hacia la alabanza del Padre, que revela sus misterios a los sencillos y los humildes. Jesús ora y proclama: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Y aquí se manifiesta un principio fundamental del reino, que no se edifica sobre la soberbia de los sabios humanos, ni sobre la fuerza de los poderosos, sino sobre la sencillez del corazón, la humildad del espíritu, y la apertura confiada de quienes reconocen su necesidad de Dios, siendo los pequeños los verdaderos receptores de la revelación divina. En este momento se cumple lo que tantas veces Jesús había anunciado: que el reino pertenece a los pobres, a los mansos, a los que saben escuchar. Porque los que confían demasiado en su propia sabiduría quedan ciegos ante la verdad más profunda, mientras que los que se presentan con sencillez son iluminados con la claridad del amor de Dios, y reciben el don de comprender lo que supera toda lógica humana. Jesús, en su oración al Padre, expresa una profunda confianza en el plan divino, pues afirma que sí, Padre, así te ha parecido bien. Lo cual nos revela que todo en la obra de salvación no responde al capricho humano, sino al querer de Dios, que en su sabiduría infinita sabe escoger los instrumentos más inesperados para manifestar su gloria, y que encuentra gozo en revelar sus secretos no a quienes se creen superiores, sino a quienes son capaces de acogerlo con un corazón limpio y abierto. Con estas palabras, Jesús enseña también a sus discípulos la actitud que deben tener. Porque no basta con poseer poder espiritual o experimentar victoria sobre el mal, sino que es necesario mantener siempre la humildad de los pequeños, reconociendo que todo lo recibido proviene del Padre, y que el mayor tesoro no es lo espectacular, sino la gracia de participar de la intimidad del amor de Dios. Luego Jesús afirma una verdad central de su identidad: Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
mostrando así la relación única entre Él y el Padre. Una relación que es fuente de toda revelación y que constituye el núcleo de la fe cristiana. Porque solo en el Hijo podemos conocer verdaderamente al Padre. Y solo en el Padre comprendemos la verdadera identidad del Hijo. Estas palabras, que encierran un misterio trinitario profundo, nos hacen comprender que nuestra fe no es una construcción filosófica, ni un sistema de ideas humanas, sino una revelación amorosa que fluye de la vida íntima de Dios mismo, y que nos es ofrecida como un don gratuito por Cristo, quien abre la puerta de la comunión con el Padre a través de su Espíritu. Cuando Jesús termina su oración pública, se vuelve a sus discípulos y les habla en privado, diciendo: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les asegura que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ellos presenciaban y no lo vieron, y oír lo que ellos escuchaban y no lo oyeron, revelando con ello la grandeza del momento histórico y espiritual que vivían los discípulos al ser testigos del cumplimiento de las promesas. Estas palabras de bienaventuranza muestran la dimensión privilegiada de los discípulos. Porque aunque eran hombres sencillos, pescadores, publicanos o campesinos, a ellos se les concedía vivir lo que generaciones enteras habían esperado, y ser los primeros en contemplar con sus propios ojos la acción definitiva de Dios en la historia, lo cual debía llenarlos de gratitud, de reverencia y de una misión aún más responsable frente a los demás. En estas palabras se encierra también un llamado para nosotros hoy. Porque muchas veces nos acostumbramos a escuchar el Evangelio, a participar en la Eucaristía, o a tener acceso a la palabra de Dios, sin darnos cuenta de que eso mismo constituye un privilegio inmenso, ya que hay millones de personas que a lo largo de la historia hubieran deseado conocer y vivir lo que nosotros recibimos gratuitamente. Y por eso estamos llamados a valorar con gratitud cada don espiritual. Jesús, al declarar dichosos a sus discípulos, también los invita a tomar conciencia de la grandeza del Evangelio. Porque no se trata de una enseñanza más en medio de tantas filosofías, sino de la revelación definitiva de Dios en la historia, de un acontecimiento que transforma la vida de la humanidad, y que cambia para siempre la dirección de la existencia humana, mostrándonos que la salvación no es un ideal lejano, sino una realidad presente en la persona de Cristo. La alegría de los discípulos, la corrección de Jesús, la oración de alabanza y la proclamación de bienaventuranza constituyen una secuencia pedagógica maravillosa, donde se nos enseña a reconocer los frutos de la misión, pero también a no quedarnos atrapados en ellos, sino a dirigir nuestra mirada hacia lo eterno, a vivir desde la humildad y a valorar con gratitud los dones que Dios nos concede en el presente. Al escuchar a Jesús hablar de la verdadera alegría y del privilegio que han recibido, los discípulos comienzan a comprender que su misión no consiste en engrandecerse a sí mismos, sino en ser portadores de un anuncio que los trasciende, y que cada victoria sobre el mal no es por sus fuerzas humanas, sino porque participan de la autoridad de Cristo, lo que les impide caer en el orgullo y les fortalece en la humildad que el Evangelio requiere. Esta enseñanza es crucial, porque en nuestra vida cristiana también podemos caer en la tentación de creer que los frutos dependen únicamente de nosotros, olvidando que toda gracia, todo cambio profundo en el corazón humano, toda conversión y todo milagro son obra de Dios que actúa a través de instrumentos débiles como nosotros. De manera que lo único que se nos pide es disponibilidad,
confianza y entrega para que su poder se manifieste plenamente. Jesús celebra que los sencillos comprendan lo que los sabios no ven. Porque el reino de Dios no se mide por títulos, estudios o posiciones humanas, sino por la capacidad de abrir el corazón a la verdad, de aceptar con humildad lo que Dios revela, y de dejarse transformar por su espíritu. Algo que todavía hoy nos invita a preguntarnos si nos acercamos a la fe con un corazón abierto o con un espíritu lleno de orgullo y autosuficiencia. En esa oración de Jesús también se revela la ternura de Dios Padre, porque se complace en mostrar sus secretos a quienes se dejan amar y guiar, a quienes reconocen que sin Él no pueden nada. Y esa misma ternura es la que sostiene nuestra vida diaria, acompañando nuestros pasos y regalándonos luces que muchas veces no entendemos del todo, pero que después descubrimos como señales de su amor providente. La expresión de Jesús: sí, Padre, así te ha parecido bien, es un acto de abandono, porque incluso el Hijo se somete a la voluntad amorosa del Padre, enseñándonos con su ejemplo que la verdadera libertad consiste en decirle a Dios que haga su voluntad en nosotros, confiando plenamente en que su plan es más grande, más sabio y más perfecto que cualquier proyecto que nosotros podamos imaginar. En este pasaje, además, Jesús no solo revela el misterio del reino, sino también la identidad profunda de su relación con el Padre, mostrando que toda la misión, todo el poder y toda la autoridad le vienen de Él, y que el vínculo entre Padre e Hijo es el fundamento de toda revelación. Un misterio al cual nosotros accedemos no por mérito, sino por gracia que nos es compartida a través de la fe. Lo maravilloso es que ese misterio de amor no se queda encerrado en la relación entre Padre e Hijo, sino que se nos comunica a nosotros como un don inmerecido, invitándonos a entrar en esa intimidad divina por medio de Cristo, y mostrándonos que la vida cristiana no es simplemente seguir normas, sino vivir una relación de amor que nos introduce en el corazón mismo de Dios. Jesús, al hablar en privado con sus discípulos, quiere reforzar en ellos la conciencia de que lo que están viviendo es único, que no es fruto de la casualidad ni de la coincidencia, sino que es el cumplimiento de un plan que profetas y reyes habían anhelado, y que ahora ellos son protagonistas de ese momento histórico, que transforma la relación entre Dios y la humanidad. Ese privilegio de los discípulos también acarrea responsabilidad, porque al haber visto y oído lo que otros solo soñaron, están llamados a dar testimonio, a proclamar con valentía lo que han recibido, y a vivir con coherencia esa cercanía con Cristo que les ha sido concedida, de manera que su fe no se quede en palabras, sino que se traduzca en acciones concretas que muestren la luz del reino. Así, la bienaventuranza de Jesús no es solo un halago a sus discípulos, sino una invitación a la gratitud y a la misión. Porque quien ha recibido tanto no puede guardar el tesoro para sí, sino que debe compartirlo con los demás. De la misma manera que un profeta no se guarda la revelación, sino que la anuncia para que otros también vivan la experiencia de salvación. Nosotros, al escuchar este Evangelio, también estamos llamados a sentirnos dichosos. Porque aunque no estuvimos físicamente junto a Jesús, tenemos acceso a su palabra, a los sacramentos, a la comunidad de fe y a la acción del Espíritu Santo, que nos permiten participar del mismo misterio y recibir la misma gracia que los discípulos recibieron en aquel tiempo. Muchas veces, sin embargo, no valoramos ese regalo.
Porque nos acostumbramos a lo sagrado y perdemos la capacidad de asombro. Olvidando que cada vez que escuchamos el Evangelio o participamos en la Eucaristía, estamos viviendo lo que reyes y profetas anhelaron sin poder experimentar. Y eso debería llevarnos a una gratitud inmensa. Y a una vida coherente con lo que celebramos. Jesús nos enseña que la alegría verdadera es interior y eterna. Y no depende de que todo nos salga bien, sino de saber que nuestros nombres están inscritos en el cielo. Que hemos sido escogidos para vivir en comunión con Dios. Y que nada ni nadie puede arrebatarnos esa pertenencia. Cuando vivimos fielmente en su amor. Esa certeza es la que sostiene nuestra esperanza en medio de pruebas. Porque aunque podamos enfrentar dificultades, fracasos o persecuciones, nuestra identidad más profunda no se ve afectada. Ya que somos hijos de Dios amados y redimidos. Y la victoria definitiva está asegurada en Cristo, que ha vencido al pecado y a la muerte. Este pasaje también nos ayuda a discernir cómo vivimos nuestra misión. Porque muchas veces nos concentramos en resultados inmediatos. En estadísticas, en cantidad de personas alcanzadas o en los signos externos del éxito. Cuando lo esencial es que el reino crezca en los corazones. Y que cada persona descubra el amor de Dios y su llamada a vivir en la verdad. Jesús nos invita a vivir la misión desde la gratuidad y la alegría. Sabiendo que somos instrumentos y que no nos pertenece la gloria. Sino que todo fruto pertenece al Padre. Que obra a través de quienes se dejan guiar por Él. Lo cual nos libera del afán de protagonismo. Y nos permite servir con un corazón humilde y disponible. La oración de Jesús nos enseña también que la vida cristiana es alabanza. Porque en medio de todo lo que vivimos estamos llamados a reconocer la grandeza del Padre. Que actúa siempre con sabiduría. Y a proclamar con gratitud lo que Él hace en nuestra vida. Incluso cuando no comprendemos todo de inmediato. Porque la fe nos lleva a confiar y a rendirnos con paz en sus manos. Esta alabanza brota de un corazón consciente de que ha sido amado. De que no merece tanto. Pero que ha sido bendecido con la gracia de conocer a Cristo. Y por eso la respuesta más auténtica no es la soberbia ni la indiferencia. Sino la gratitud expresada en servicio. Oración y entrega generosa a los demás. Así como Jesús corrigió a los discípulos para que no se alegraran solo por lo espectacular. También hoy nos invita a revisar qué ocupa nuestro corazón. Y a preguntarnos si nuestra alegría se fundamenta en las cosas pasajeras o en lo eterno. En lo que desaparece con el tiempo o en lo que permanece para siempre en la vida eterna. Jesús, al escuchar a los discípulos, no solo se alegra con ellos, sino que eleva una oración profunda y agradecida al Padre. Diciendo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes. Y las has revelado a pequeños. Y aquí encontramos una enseñanza fundamental que atraviesa todo el Evangelio. Ya que lo verdaderamente grande y eterno no se encuentra en la acumulación de conocimientos. O en la sabiduría humana que se enorgullece de sí misma. Sino en la simplicidad de un corazón abierto a Dios. En la humildad de quienes se hacen pequeños. Y en la transparencia de quienes no confían en sus propias fuerzas. Sino en el amor divino que se derrama en abundancia sobre los sencillos. Esta afirmación de Jesús nos invita a revisar nuestras actitudes. Porque en el camino de la fe no bastan los razonamientos humanos. Ni los títulos académicos. Ni las demostraciones externas de poder o capacidad. Sino que lo esencial es tener un corazón dispuesto a dejarse guiar.
Un corazón semejante al de un niño que confía plenamente en la mano que lo conduce. Porque el misterio del reino solo se revela en la sencillez. Y es así como los discípulos, que no eran sabios ni ricos ni influyentes, pudieron ser testigos de la victoria sobre el mal y partícipes de la alegría de Cristo. La alegría de Jesús en ese momento nos enseña que la verdadera satisfacción no está en los éxitos humanos, ni en el reconocimiento externo, sino en ver que el plan de Dios se cumple, que la obra de salvación se extiende, y que los corazones sencillos, aquellos que parecían insignificantes a los ojos del mundo, son capaces de comprender lo que los sabios no alcanzan a percibir. Porque la lógica de Dios siempre rompe la lógica del hombre. Y lo que para algunos es locura o debilidad, para el Señor es sabiduría y fortaleza eterna. Cuando Jesús afirma que el Padre ha revelado estas cosas a los pequeños, nos está invitando también a una conversión profunda. Porque a menudo nos dejamos arrastrar por el deseo de grandeza, por la búsqueda de prestigio, por el afán de ser reconocidos como importantes o indispensables. Pero en el reino de Dios lo que cuenta no es la apariencia, sino la pureza interior. No es la altivez, sino la humildad. Y no es la autosuficiencia, sino la dependencia confiada en la providencia divina que se revela a quienes no ponen barreras a su gracia. En este pasaje, además, descubrimos un aspecto profundamente trinitario, ya que Jesús habla de su relación única con el Padre, y dice: todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y con estas palabras nos introduce en el misterio insondable del amor eterno que une al Padre y al Hijo. Y nos muestra que nuestra salvación consiste precisamente en participar de esta relación de amor. Porque Jesús no vino a revelarse a sí mismo de manera aislada, sino a abrirnos el camino hacia la comunión con el Padre por medio de Él. Esta revelación íntima entre el Padre y el Hijo nos recuerda que nuestra fe es un don, no una conquista. Y que todo lo que sabemos de Dios lo sabemos porque Jesús ha querido mostrárnoslo. Y lo ha hecho con un amor infinito. Porque sabe que nuestra vida solo alcanza su sentido pleno en la medida en que entramos en esa comunión que Él comparte con el Padre desde la eternidad. En estas palabras se manifiesta también la grandeza de nuestra vocación cristiana. Porque no se trata simplemente de seguir a un maestro sabio, ni de admirar a un profeta poderoso, sino de participar de la misma vida de Dios. De ser introducidos en un misterio que supera cualquier expectativa humana. Y que nos convierte en hijos amados del Padre por la gracia del Hijo. Lo cual debe llenarnos de asombro, gratitud y responsabilidad. Después de esta oración pública, Jesús se dirige a sus discípulos en privado, y les dice: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Recordándoles que son testigos privilegiados de algo que generaciones enteras habían esperado. Porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ellos veían y no lo vieron. Y quisieron oír lo que ellos escuchaban y no lo oyeron. Subrayando así la importancia del momento histórico y espiritual que ellos estaban viviendo. Con estas palabras, Jesús los invita a valorar el don de la fe. Porque aunque eran hombres comunes, sin poder político ni prestigio cultural, habían sido escogidos para contemplar el cumplimiento de las promesas, lo cual debía llenarlos de humildad, de reverencia y de gratitud inmensa.
ya que habían recibido una gracia que no era fruto de méritos humanos, sino del puro amor de Dios que quiso revelarse a ellos. Nosotros también estamos incluidos en esta bienaventuranza, porque hemos recibido el don de la fe. La palabra de Dios está en nuestras manos. Los sacramentos están a nuestro alcance. Y tenemos la gracia de experimentar la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Algo que muchos en la historia desearon y no tuvieron. Y por eso nuestra respuesta debe ser la gratitud y la fidelidad al don recibido, viviéndolo con amor y testimoniándolo con alegría. Jesús alaba al Padre porque es en la sencillez donde se encuentra la verdadera grandeza. En los pequeños y en los humildes se manifiesta la acción de Dios. Y esto rompe con toda lógica humana que espera que la sabiduría se concentre en los poderosos, en los intelectuales o en los que dominan. Pero el Evangelio nos muestra que la salvación se revela a quienes tienen el corazón abierto, porque son ellos los capaces de recibir sin resistencia ni orgullo la gracia divina. Los discípulos, al regresar con alegría, experimentan que las obras que realizaron no provienen de ellos mismos, sino de la fuerza del Espíritu que Jesús les concedió. Y en ese gozo reconocen que incluso los demonios se sometieron a su autoridad en el nombre del Maestro. Lo cual no es un triunfo personal, sino un signo de que el reino de Dios está irrumpiendo con poder en medio del mundo. Sin embargo, Jesús los corrige y les enseña que no deben alegrarse por los milagros ni por el dominio sobre los espíritus, sino por lo más esencial, que sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, que han sido llamados a participar de la vida eterna. Porque todo lo demás, por grande que parezca, es pasajero. Pero la comunión con Dios permanece para siempre. Aquí descubrimos una lección profunda para nuestra vida cristiana. No debemos medir nuestra fe por las señales extraordinarias que podamos ver o experimentar, sino por la certeza de que hemos sido amados, elegidos y salvados por Cristo. Porque esto nos da una seguridad que no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad inmutable de Dios. Jesús, en ese mismo instante, se llena de gozo en el Espíritu Santo, y su oración se convierte en un cántico de alabanza al Padre, porque reconoce que el plan de Dios se cumple de manera perfecta al revelar los misterios de la salvación a los pequeños y ocultarlos a los sabios y entendidos, mostrándonos que el reino no se conquista con poder humano ni con razonamientos, sino con humildad y apertura de corazón. En esta exclamación de júbilo se nos muestra también la comunión trinitaria, pues el Hijo se dirige al Padre lleno del Espíritu Santo, y alaba su voluntad amorosa que se manifiesta en la historia, dándonos a entender que toda revelación y toda gracia provienen de esa unión perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. La oración de Jesús nos enseña que debemos aprender a reconocer y agradecer los modos en que Dios actúa, incluso cuando su manera de obrar contradice nuestras expectativas. Porque tendemos a pensar que lo divino se manifiesta en lo grande, en lo espectacular o en lo poderoso. Pero el Evangelio nos muestra que Dios se complace en lo sencillo, en lo oculto, en lo que el mundo desprecia. Jesús revela que toda la autoridad le ha sido entregada por el Padre, y que nadie puede conocer verdaderamente al Padre sino por medio del Hijo. Esto nos recuerda que la fe cristiana no es simplemente un esfuerzo humano por alcanzar a Dios, sino un don recibido. Una revelación que parte de la iniciativa divina. Pues solo el Hijo, en la intimidad de su relación con el Padre,
puede abrirnos la puerta hacia la verdad plena. Por eso, cuando Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice que son dichosos por lo que han visto y oído, está proclamando una bienaventuranza que alcanza también a nosotros. Porque hemos recibido el privilegio inmenso de conocer a Cristo, de escuchar su palabra y de vivir en la esperanza de su promesa. Algo que generaciones de profetas y reyes anhelaron sin poder experimentarlo en plenitud. Esta bienaventuranza nos invita a no dar por sentada nuestra fe ni el Evangelio. Porque lo que hoy tenemos entre nuestras manos es fruto de siglos de espera, de esperanza y de fidelidad. Y a nosotros nos corresponde acogerlo con gratitud, con compromiso y con la responsabilidad de transmitirlo a las generaciones futuras. La alegría de los discípulos al ver que hasta los demonios se les sometían contrasta con la alegría de Jesús, que no se centra en los hechos espectaculares, sino en la certeza de que la salvación está llegando al corazón de los pequeños. Y esto nos enseña a purificar nuestras intenciones, para no caer en la tentación de buscar el protagonismo o el éxito humano en nuestra vida de fe. Jesús les recuerda que la verdadera alegría consiste en que sus nombres estén escritos en el cielo. Es decir, en que han sido elegidos para la vida eterna. Y esa es una alegría que nada ni nadie puede arrebatar. Pues mientras los logros humanos son pasajeros, la gracia de Dios permanece para siempre, asegurando un destino glorioso para quienes caminan en fidelidad. Esta corrección de Jesús es un llamado constante a todos los discípulos de todos los tiempos. Porque también nosotros podemos caer en la ilusión de medir nuestra fe por los resultados visibles, cuando en realidad lo que da firmeza a nuestra vida cristiana es la fe profunda en el amor de Dios, que nos sostiene incluso en los momentos en que no vemos prodigios. Jesús, al exultar en el Espíritu, nos enseña que la oración no siempre es súplica, sino que también es alabanza. Porque reconocer la obra de Dios en la historia y en nuestras vidas nos llena de gozo. Y ese gozo es obra del Espíritu Santo, que mueve nuestro corazón a cantar la grandeza del Padre. Cuando Jesús bendice al Padre por haber revelado sus misterios a los pequeños, nos está mostrando que la lógica de Dios es muy distinta a la humana. Pues mientras el mundo busca engrandecerse, Dios se complace en los que se hacen como niños. Porque solo en ellos se encuentra un corazón capaz de confiar plenamente. En nuestra sociedad, donde se valora tanto el conocimiento, el poder y el prestigio, este Evangelio es una llamada a reconocer que la verdadera sabiduría es la que se abre a la acción de Dios. Porque no se trata de acumular títulos ni de demostrar habilidades, sino de dejar que Dios mismo sea quien ilumine nuestro caminar. Jesús también revela que todo le ha sido entregado por el Padre. Y con ello nos recuerda que la misión de la salvación no es un plan improvisado, sino una obra perfecta que nace del corazón amoroso de Dios, en la que el Hijo es el mediador único que nos conduce al Padre y nos abre la puerta de la comunión eterna. Cuando el Señor dice que solo el Hijo conoce verdaderamente al Padre, está señalando que nuestro acceso a Dios no depende de nuestros méritos, sino de aceptar al Hijo y dejarnos guiar por su palabra. Porque solo en Jesús encontramos la imagen visible del Dios invisible. Y en su vida descubrimos el rostro del amor eterno. Los discípulos, al escuchar que son dichosos por lo que ven y oyen, quedan invitados a valorar con gratitud la gracia de haber sido testigos directos del reino. Y esa misma invitación nos alcanza a nosotros hoy. Porque tenemos la bendición de recibir el Evangelio y de vivir en la fe.
Un regalo que tantas generaciones desearon contemplar sin llegar a lograrlo. Este pasaje nos invita, en conclusión, a revisar nuestra vida de fe y preguntarnos dónde está puesta nuestra alegría. Si en los éxitos humanos, en las señales visibles y en los logros personales, o en la certeza firme de sabernos amados por Dios y llamados a la vida eterna. Porque solo cuando nuestra alegría está en lo eterno, podremos vivir con paz y fidelidad. Sin importar lo que suceda en este mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.